Buenos días, buenas tardes, buenas noches, o en el momento en el cual estén escuchando esto. Hoy vamos a estar trabajando el texto de David Rock, El advenimiento de la Reforma, 1890-1916. Sean bienvenidos al canal de Lector Trasnochado. Seguramente ya hayan leído el texto de Rock, por ende no voy a repetirles lo que dice. Lo que voy a hacer es tratar de ayudarlos a entender mejor, sobre todo algunas partes. A veces falta un poco de contexto, a veces vamos a detenernos en conceptos clave o, en el mejor de los casos, hacernos algunas preguntas que, si ustedes las piensan bien, les van a servir muchísimo más que memorizar fechas puntuales. Como habrán visto en el título o en el subtítulo, el fragmento cubre 26 años, de 1890 a 1916. En esos 26 años Argentina pasó de tener un sistema político que era básicamente una farsa, caracterizado por elecciones fraudulentas, caciques que compraban votos y un puñado de familias que se repartía el poder, a tener su primera elección presidencial razonablemente limpia. Claro, es muy poco tiempo para que se dé esta transición, ¿no? La pregunta que surge es, bueno, ¿cómo se llega de un punto al otro? Y lo que Rock trata en este texto es de explicar este proceso. La respuesta no es tan simple. Uno podría pensar, bueno, llegaron los buenos, con buenas intenciones, ganaron, tuvieron un proyecto, tuvieron... No, la respuesta es más interesante. Lo cierto es que hay un detonante, como siempre digo. A veces uno va colocando fechas como si fueran boyas, pero bueno, son también puntos de anclaje de los cuales tenemos que partir. Uno de ellos, para pensar el inicio de esta transición, es la depresión de 1890. Fíjense que Rock la da por sabida. Nosotros intentemos hacer el trabajo que él no hace. La Argentina de los años 80 era un país en euforia. Apostaba realmente fuerte al modelo agroexportador, el trigo, la lana, el cuero, la carne, materias primas que se vendían. Y ya había compradores que estaban determinados de antemano. Para sostener esa apuesta, el Estado y los particulares tomaron préstamos masivos en el exterior, sobre todo del banco inglés Laverin Brothers. El problema es que ese modelo suponía, para su funcionamiento, que los precios internacionales de los productos agrícolas iban a mantenerse altos. No solo los precios, sino que los compradores iban siempre a comprar la misma cantidad. Y sin embargo esto no sucedió, no se mantuvieron. Cuando cayeron los precios, Argentina no pudo pagar su deuda. Por ende el país se devaluó, la inflación se disparó y el sistema colapsó. Hoy a esto lo llamaríamos tal vez de otra manera, porque estamos más familiarizados con algunos términos y diríamos que es una crisis de deuda externa con una burbuja especulativa. El gobierno de Juárez Selman quedó en el ojo de la tormenta y la sociedad, por supuesto, salió a la calle. En 1890, una coalición amplia, la Unión Cívica, se levanta entonces contra Juárez Selman. Lo cierto es que la rebelión fracasa militarmente, pero por las presiones, Juárez Selman renuncia. Es decir, la presión social en ese momento fue suficiente para sacarlo. Acá viene algo que Rock menciona casi de pasada, pero que es fundamental. Julio Argentino Roca, que venía de un triunfo militar y simbólico luego de la campaña del desierto, y Bartolomé Mitre llegan a un acuerdo secreto. La lógica era la de siempre en todos los sistemas oligárquicos. Tenían que repartirse la cancha antes de que alguien de afuera se meta. Roca apoyaría la candidatura de Mitre. A cambio, no habría reformas que tocaran los intereses de los sectores dominantes. Ese pacto, ¿a quién dejó afuera? A Leandro Alem y al sector más reformista de la Unión Cívica, los que genuinamente querían cambiar las reglas de juego, no solamente rearmar la cúpula. 1891, Alem entonces renuncia a la Unión Cívica y funda la Unión Cívica Radical, la UCR. Fíjense el nombre, radical no significa extremista, fundamentalista, sino que tiene otra raíz. La raíz viene justamente del latín, que significa radix,
raíz, un partido radical que quiere ir a la raíz del problema, a sus bases, no se quiere quedar en la superficie. En Europa los partidos radicales del siglo XIX eran los reformistas más decididos dentro del liberalismo. Querían ampliar la participación, eliminar privilegios, modernizar a todas las instituciones, y eso es lo que Alem quería comunicar. La idea no es hacer parches, la idea es transformar el sistema de fondo, y el compromiso era concreto: llevar a cabo una nueva insurrección para implantar la democracia popular. Entonces, UCR, una unión de ciudadanos que quiere reforma de raíz sin negociar con el sistema fraudulento existente. Y cuando hablamos de Roca estamos hablando de un gobierno y un sistema que tenía el fraude como una forma de ejercicio de dominación política. Mientras tanto, ¿qué había del otro lado? Bueno, Rock va a ser... Cuando hablamos de radicalismo y hablamos de Roca, lo que hace Rock es interesante, porque cuando nos habla de Roca, fíjense la comparación que utiliza en el texto. Dice que el sistema político argentino bajo Roca evolucionó hasta parecerse al de México bajo Porfirio Díaz. Porfirio Díaz fue presidente de México durante muchísimas décadas. Los puntos de contacto entre Roca y Porfirio Díaz son como mínimo 4. Primero, ambos regímenes, argentino y mexicano, apostaban a las inversiones extranjeras y la inmigración como motores del progreso. Esto lo menciona el texto muy claramente. La modernización económica entonces era bienvenida. La participación política real no. Segundo, punto de contacto entre Roca y Porfirio Díaz. El control de las provincias funcionaba por zanahoria y garrote. Patrocinio, subsidio, la amenaza de la fuerza si hacía falta. Tercero, las elecciones, ¿qué puedo decir? Era una ficción, era toda una pantomima, era toda una puesta en escena. Lo cierto es que votaba una pequeña fracción del padrón que estaba mediada por caciques que compraban votos, intimidaban a los electores. Y cuarto punto de contacto entre Roca y Porfirio Díaz, bajo esta supuesta relación, esta similitud entre Argentina y México de Porfirio Díaz, es que los que querían un cargo compraban los servicios de esos caciques. Era un mercado, con precio y todo. Pero David Rock agrega algo importante. El sistema de Roca, como el de Porfirio Díaz, era menos estable de lo que parecía. Y la realidad es que ya estaban en gestación, al menos, las fuerzas que impulsarían el cambio y a posteriori su derrocamiento, su caída. Estamos en los levantamientos de 1893. Estos levantamientos fracasan, la economía se recupera, pareciera que supera la crisis una vez más el capitalismo. Por ende, si la economía se recupera, la presión política baja, los ánimos que estaban muy caldeados se calman, y en 1896, desilusionado por el fracaso, Leandro Alem se suicida. Rock lo dice con esa misma escuetez: un líder político que se quita la vida porque siente que su causa fracasó. Y esto dice mucho sobre la intensidad de ese momento histórico. El que hereda el movimiento es Hipólito Yrigoyen, y lo hereda con un solo objetivo en ese momento: reorientarlo por completo. Decide que los radicales no van a presentarse a las elecciones. Su lógica: las elecciones son fraudulentas, participar en ellas es regalarle legitimidad al régimen, es reconocerle legitimidad al régimen. Lo mejor es quedarse afuera. Yrigoyen le puso nombre a las dos fuerzas en pugna, y esa decisión no es un detalle menor a pasar por alto. ¿Cómo le llamaba al sistema de Roca? El régimen. El régimen, no era el gobierno. El régimen, algo ilegítimo por definición. Un sistema que se sostiene por la fuerza, un sistema que se sostiene por el fraude, en desafío o en contraposición a la Constitución. Entonces, para Yrigoyen, el régimen, que es como llama al sistema de Roca, no es un gobierno, sino que es una usurpación. Y el radicalismo, ¿cómo se llamaba? Nos dice David Rock. A diferencia del régimen, era la causa, con mayúscula,
La causa era la misión del radicalismo. No era un programa, no era una plataforma. La causa, algo por lo que uno se sacrifica. Algo que trasciende los intereses particulares, los intereses individuales. Los rivales tenían intereses, unos intereses mezquinos en consideración de los propios intereses del radicalismo. Ellos trascendían eso, ellos tenían una causa. Entonces, hay que pensar esto. El régimen versus la causa no son solamente adversarios políticos. Acá estamos hablando del bien y el mal en la historia argentina, según la lógica de Hipólito Yrigoyen. De ahí la intransigencia, claro, no podés negociar con la ilegitimidad. Y esto conecta con algo que Rock va a señalar sobre la identidad del radicalismo. No se pensaban como un partido ligado a ciertos intereses, sino que se presentaban como un movimiento que representaba a la nación entera. Esto va a mencionar también Alejandro Cataruzza cuando habla del radicalismo. Ellos eran la causa, ellos eran lo que nucleaban los fundamentos de la nación entera, los que comprendían, los que movilizaban esas voces. La democracia popular no era para ellos un instrumento, sino que era casi un valor sagrado. Esto es algo que también David Rock menciona de manera muy veloz, pero que es interesante, porque dice democracia popular, y pareciera que todos entendemos qué quiere decir. Y sin embargo, el concepto de democracia popular tiene como mínimo dos fuentes. Por un lado, que lo menciona en el texto de John Stuart Mill, que argumentaba que la participación política activa es realmente necesaria para la salud moral de la sociedad. Y después menciona la encíclica Rerum Novarum de 1891, que proponía una visión corporativista basada en dos principios, solidaridad y bien común. El radicalismo tomó de las dos, del liberalismo el individuo ciudadano, del corporativismo la idea de la comunidad orgánica por encima de los intereses particulares. Hace como una fusión, ¿no? Este concepto de democracia popular toma de estas dos fuentes. Entonces volvemos a repetir una vez más esto, ¿no? La estrategia de Yrigoyen frente a esta situación. Bueno, abstención e intransigencia. Parecen tácticas, en principio, pero en realidad son una respuesta pensada, una respuesta lógica, simétrica, a los dos mecanismos con que el régimen ejercía su dominio. El régimen dominaba por coerción, o sea, el régimen dominaba por fraude, por intimidación, por compra de votos y además por cooptación, es decir, incorporaba a los opositores más peligrosos, más conflictivos, ofreciéndoles cargos y poder, sobre todo, a cambio de que dejaran de presionar. Soborno. Contra la coerción, la otra estrategia era la abstención. La respuesta simétrica, inteligente, era la abstención. Si el régimen controla las elecciones, participar de las elecciones es darle legitimidad, es reconocer ese mecanismo. La UCR lo que decide, bajo el liderazgo de Yrigoyen, es retirarse. Y con este retiro señala todos los días que el sistema es ilegítimo. Contra la cooptación, contra este soborno, contra esta compra de aquellos opositores más peligrosos, bueno, la respuesta del radicalismo es la intransigencia, no negociar, no aceptar cargos. Cualquier dirigente radical que acepte un acuerdo con el régimen queda automáticamente fuera de la causa, es cómplice, es traidor. Y la vaguedad programática de Yrigoyen completaba el paquete. Si no tenés un programa detallado, nadie te va a poder arrancar un pedazo a cambio de un acuerdo. Esto es un blindaje político casi perfecto. También a subrayar la vaguedad programática de Yrigoyen. ¿Qué pasa cuando un partido así llega al poder? Esto es para pensar. ¿Qué pasa cuando un partido llega al poder? A ver, un movimiento construido sobre la ética de la no negociación. Pensémoslo hoy. ¿Puede gobernar un partido así? ¿Puede gobernar un partido cuyo principio es no negociar? Después de 1900 algo fundamental sucede dentro de las clases dominantes. Se comienzan a pelear, comienzan a haber fracciones internas, se dividen.
Y Rock lo dice con claridad. Hay quienes siguen apoyando a Roca y quienes empiezan a inclinarse por la reforma. La pregunta es por qué algunos sectores de la élite van a querer reformar el sistema que los beneficia y en el cual ya están enquistados hace mucho tiempo. Esto no lo van a hacer por buenismo, no lo van a hacer por altruismo, sino que hay razones muy concretas. Una tiene que ver con la presión generacional. Los hijos y los nietos de las familias oligárquicas crecieron en una Argentina diferente, con ciudades grandes, universidades, una prensa masiva, inmigrantes que traían ideas desde Europa y miraban el sistema con ojos distintos. La segunda razón es presión externa. Las élites argentinas miraban Europa y lo que veían era que casi todas las naciones estaban transitando del absolutismo hacia la democracia popular. ¿Qué razón había para pensar que Argentina sería la excepción, si prácticamente nos copiábamos todos aquellos modelos culturales y políticos? Tercera razón, el miedo. No subestimemos este tercer factor, esta tercera razón, el miedo. No estamos hablando de un miedo abstracto, no estamos hablando de un miedo filosófico, no estamos hablando de un miedo metafísico. Estamos hablando de un miedo práctico. Los radicales habían encabezado levantamientos. Los anarquistas estaban por todas partes y paralizaban a Buenos Aires con huelgas. La pregunta era directa: ¿cuánto tiempo aguanta un sistema que deja afuera políticamente a la mayoría antes de estallar de una manera que ya no se pueda controlar? ¿Hasta qué punto se puede tolerar y se puede seguir reprimiendo huelgas, manifestaciones, levantamientos? ¿Hasta qué punto aguanta este sistema? El caso de Carlos Pellegrini es un ejemplo muy claro. Pensemos que Pellegrini era un aliado histórico de Roca. Roca lo abandona cuando Pellegrini plantea la cuestión de la deuda externa y sacó una conclusión política. Sin lazos reales entre el gobierno y la opinión pública, el Ejecutivo puede hacer cualquier cosa sin que nadie lo frene. La reforma electoral no era para él un ideal democrático, era una necesidad institucional. A partir de 1901 el declive de Roca fue gradual, pero sostenido. En 1904 ya no pudo dictar la sucesión presidencial, luego asume Figueroa Alcorta, utiliza las intervenciones federales para recortar la influencia de Roca en las provincias, que era altísima, y el sistema seguía de pie, pero su arquitecto quedaba fuera. Caía una de las grandes figuras del siglo, la segunda mitad del siglo XIX en Argentina. Caía Roca. En 1905, ya con la figura totalmente deteriorada de Roca, Irigoyen hace algo inesperado. Encabeza una nueva revuelta. Una revuelta que fue débil y que fue sofocada de inmediato, pero que Irigoyen no la hizo para ganar. Atención, Irigoyen lo hizo para ser visto. Y el resultado fue espectacular en términos de propaganda, porque revivió el interés público por la reforma y crucialmente obtuvo apoyo de ciertos sectores del ejército, sectores principalmente de oficiales jóvenes de origen inmigrante. Entonces, un movimiento con simpatizantes dentro de las Fuerzas Armadas ya era una amenaza de otro tipo. Y esto asustó al gobierno de una manera diferente a como lo asustaban las huelgas de anarquistas aislados o de radicales que eran fácilmente reprimidas. Cuando los rebeldes fueron amnistiados en 1906, la UCR se lanzó una campaña vigorosa. La red de clubes políticos locales se convirtió en una especie de cadena jerárquica de comités en todo el país y empezaron a captar el apoyo de las clases medias urbanas. Irigoyen seguía siendo estratégicamente vago, impreciso. Reitero lo mismo, prometía cambios sin precisar muy bien su contenido, sin decir muy bien qué iba a cambiar. Pero bueno, muy inteligente por parte de Hipólito, porque cada sector en ese sentido proyectaba en el radicalismo lo que quería ver, lo que añoraba, era una esperanza. Brevemente, tengamos en cuenta que los anarquistas como grupo o como amenaza que aceleró la reforma, ¿no? Entonces brevemente, tengamos en cuenta que en Argentina aparecen los anarquistas en los años 80, sobre todo con inmigrantes italianos y españoles. Después de 1899, 1900, bueno, surge realmente o se da su apogeo.
David Rock va a hablar del restablecimiento del patrón oro que frena el crecimiento de los salarios reales, más inmigrantes que llegan, los alquileres suben, las condiciones de vida se deterioran. Y David Rock nos dice, bueno, los anarquistas abandonan su individualismo previo y se organizan sindicalmente. La más influyente de las federaciones fue la Fora, fundada en 1904. ¿Por qué funcionó el anarquismo? Como dice el autor, ofrecía una ideología simple del conflicto y una filosofía de la acción directa. Explicaba de una manera clara por qué la vida era difícil, el Estado y el capital te explotan, y daba una respuesta directa, la huelga general, la resistencia. David Rock habla de los rasgos utópicos y milenaristas del anarquismo. Para una población que venía del campo europeo y se encontraba de repente en una sociedad industrial, era una promesa de que otro mundo era posible, claro. Entre 1899 y 1910 hubo media docena de huelgas generales, cada una con manifestaciones masivas y batallas callejeras. El Estado respondió con lo que sabía hacer, el estado de sitio y sobre todo dos leyes represivas para que anoten. La ley de residencia de 1902, que permitía deportar a los sospechosos, sobre todo de sospechados de un activismo anarquista, y la otra ley era la Ley de Defensa Social de 1910. En este año se produce un quiebre, cuando los anarquistas empiezan a amenazar con sabotear las celebraciones del centenario. La respuesta, por supuesto, fue brutal. Los vigilantes civiles quemaron libros, destruyeron prensas, oleadas de detenciones, y el anarquismo realmente nunca se recuperó totalmente. Una paradoja importante, el anarquismo fue uno de los factores que aceleró la reforma, que él mismo rechazaba. Las élites progresistas lo usaban como argumento. Si no canalizamos, decían, la participación por vías institucionales, el conflicto social va a escalar sin control. O sea, la amenaza anarquista era funcional al discurso reformista. Este era uno de los grupos, el anarquismo. Pero también estaban los socialistas, que eran un partido moderno y un partido orgánico. Eran un animal político muy distinto. Rock los va a describir como moderados, más influidos por el liberalismo y el positivismo burgués que por el marxismo. No querían la revolución, querían reformas concretas dentro del sistema. El programa era extenso: crédito para arrendatario, vivienda pública, libre comercio para bajar el costo de la vida, sufragio femenino, separación del Estado y la Iglesia. Esos fueron los primeros en defender estas cuestiones y de una manera tan clara. Bueno, la jornada de 8 horas, un impuesto progresivo a la renta, más gasto en educación. Fueron los primeros realmente en defender esto de una manera programática. Su fundador fue Juan B. Justo. En 1894 funda el partido. Juan B. Justo fue médico. Y el partido era una alianza, nos dice David Rock, entre profesionales, estratos superiores de la clase obrera, pequeños fabricantes. Presumían de ser el único partido moderno y orgánico del país. Y al radicalismo lo miraban con desdén. Lo veían como un atavismo de la política criolla, lleno de caudillismo, pseudodemócratas, y rechazaban, por supuesto, a los anarquistas por violentos, por irracionales. No tenían nada que ver con ellos. Esta posición los dejó, al menos si uno lo piensa políticamente, en términos de estrategia, sin aliados en el movimiento sindical, que los ignoró. Intentaron captar a las comunidades inmigrantes, a los aluviones inmigrantes que llegaban, y con el pretexto de alentar su naturalización, pero lo cierto es que la gran mayoría de los inmigrantes, y esto lo dice el texto, prefirió mantener su ciudadanía de origen. El único éxito electoral que tuvieron antes de 1912 fue en 1904, cuando pudieron meter a Alfredo Palacios como diputado. Fue el primer legislador socialista en llegar al Congreso en toda América Latina. Alfredo Palacios, muy importante. Entonces hasta ahora ya tenemos 3 fuerzas que logran un mismo efecto. El mapa completo entonces está con los radicales, con los socialistas y con los anarquistas. Los radicales y los socialistas compartían el mismo horizonte de la democracia, pero se detestaban. Los anarquistas rechazaban a todos. Y sin embargo los tres, radicales, anarquistas, socialistas, sin coordinarse, casi sin saberlo,
hacían la misma tarea desde ángulos distintos: demostrarle a las élites, gobernantes, dominantes, que el sistema no podía seguir así. Los radicales mostraban que había una base social dispuesta a la insurrección, los anarquistas mostraban que la clase obrera podía paralizar la ciudad y los socialistas mostraban que era posible una política popular ordenada, institucional, programática, inteligente. Para los reformistas de la élite, este cuadro de situación, este mapeo de los actores, era la prueba de que la reforma sí era necesaria. Pero no, vuelvo a lo mismo, no por buenismo, no porque se copen, porque se conmuevan, no para darle poder a los de abajo, sino para contener ese poder dentro de canales manejables. Entonces, ¿la reforma fue un acto de generosidad de las élites? ¿O más bien un acto de autopreservación? Después de la revuelta de 1905 y la campaña de organización que siguió, los radicales captaron el apoyo de las tan deseadas clases medias urbanas. Digo tan deseadas porque la clase media siempre, dentro de la política, de la ciencia política y la sociología, es un grupo, tal como plantea Gino Germani, que se escapa, que es bastante maleable, puede ir hacia arriba, puede ir hacia abajo, depende, lo mismo Jauretche plantea, bueno, es muy difícil captarla, seducirla. Depende del momento económico que esté atravesando, con qué se identifique, con los de arriba o con los de abajo. David Rock va a decir que pronto las clases medias urbanas se van a encontrar o se van a hallar en la vanguardia del movimiento en pro de la reforma política. ¿Y por qué las clases medias? Bueno, porque era el sector que más tenía para ganar con la democratización. Eran profesionales, eran comerciantes, pequeños propietarios, gente con educación, con aspiraciones, empleados, gente que estaba por fuera del poder político real, que seguía concentrado en los grandes terratenientes. La inmigración masiva había generado una clase media urbana nueva, especialmente en Buenos Aires y las ciudades del litoral. Eran hijos o nietos de inmigrantes ya integrados, con ciudadanía, con capacidad plena de votar, que estaban buscando una representación que el sistema oligárquico no les ofrecía. El radicalismo les habló directamente. Así como yo les dije que se manejaba con cierta ambigüedad, sin un plan muy concreto dentro del cual cada uno podía proyectar en el radicalismo los valores que quisiera, bueno, la realidad es que el radicalismo, al hablarles directamente, no con un programa económico específico, sino con algo mucho más potente, logró captar su atención. La promesa de que su voto iba a contar. En 1910 asume la presidencia Roque Sáenz Peña, un hombre de la élite, sí, terrateniente, como sus predecesores, sí, criado en el mismo sistema, sí, pero que durante 20 años había sido el principal defensor de la reforma electoral. En 1911 lleva al Congreso la legislación que llevaría su nombre. 2 leyes separadas establecían 3 cosas fundamentales: sufragio masculino universal para mayores de 18 años, voto obligatorio y voto secreto. Más una peculiaridad técnica, la lista incompleta. 1/3 de los escaños de cada jurisdicción se reservaba para la segunda lista más votada. El objetivo declarado era garantizar representación a las minorías y llevar los conflictos políticos al Congreso, donde pudieran debatirse institucionalmente en lugar de expresarse en las calles. ¿Y cuál era el verdadero motivo? Sáenz Peña y sus aliados creían que con elecciones limpias, las viejas facciones oligárquicas se reorganizarían y ganarían. La reforma no era para perder, la reforma era para ganar de otra manera. Era para ganar, bueno, ya no con fraude, ya no con soborno, ya no con violencia, sino con legitimidad, con respaldo electoral. Se equivocaron. Antes de ver por qué se equivocaron, hay que señalar lo que la ley no hizo. La realidad es que la ley no extendió el voto a los no ciudadanos, que era una enorme masa de inmigrantes no naturalizados que quedó afuera. Tampoco simplificó los trámites de naturalización y, bueno, sufragio femenino ni se discutió. Digo esto más que nada para no idealizar la ley Sáenz Peña, que fue un avance enorme respecto de lo que había antes. De eso no hay ninguna duda. Pero fue una reforma diseñada con límites deliberados. Fue una reforma pensada para controlar el cambio, no para abrir el juego completamente.
Cuando en 1912 se aplicó por primera vez la nueva ley, Irigoyen decidió poner fin a la abstención y lanzarse a la competencia electoral. Y ahí sí empezaron a pasar cosas que nadie esperaba del todo. El problema histórico de cualquier fuerza opositora en la Argentina de esa época era el regionalismo. El país estaba fragmentado políticamente en provincias con lógicas propias y caudillos locales que estaban muy arraigados. Frente a este escenario, entonces, ¿cómo construir una fuerza genuinamente nacional? Y el radicalismo lo logró por 3 razones. Primero, la red de comités. Desde 1906 habían construido pacientemente una cadena de comités partidarios en todo el país conectados jerárquicamente. Llegaban donde pocos partidos llegaban. Segundo, la vaguedad programática de Irigoyen. Al no tener un programa económico detallado, el radicalismo podía hacer cosas distintas para sectores distintos en regiones distintas. En Buenos Aires era el partido de las clases medias urbanas, en el interior el partido de los excluidos por las oligarquías locales. Y tercero y más importante, la ley Sáenz Peña multiplicó el electorado. Donde antes votaba 1/3 del padrón, ahora estaba votando el 70 u 80%. Ese electorado nuevo, más urbano, más de clase media, era exactamente el terreno del radicalismo. Los conservadores, en cambio, fracasaron en sus intentos de unidad. Se fragmentaron siguiendo líneas regionales y no pudieron construir el gran partido conservador popular que Sáenz Peña imaginaba. Finalmente, en 1916, Hipólito Yrigoyen fue elegido presidente. David Rock lo va a decir en la última línea del texto, y vale la pena leerla despacio. El resultado de la reforma de los conservadores fue lanzar a los antiguos rebeldes y al mismo Yrigoyen al poder. Voy a dejar en este episodio 3 ideas para que se lleven y 3 preguntas que atraviesan todo el texto. En primer lugar, o la primera idea para que ustedes se lleven de este texto, es que el cambio político no vino de la generosidad de los que estaban al mando, sino que vino de la presión acumulada de fuerzas muy diversas que hicieron que el costo de mantener el fraude fuera más alto que el costo de reformarlo. Segundo, la reforma fue diseñada para controlar el cambio, no para liberarlo. Los reformistas de la élite creían que elecciones limpias confirmarían el predominio conservador con mayor legitimidad. Sin embargo, no calcularon que las fuerzas que habían presionado durante 20 años estaban listas para ganar. Y en tercer lugar, esta idea llévensela, el resultado fue una paradoja histórica. El sistema que construyó el fraude terminó votando para terminar con el fraude, y en ese proceso se quedó sin el poder que quería preservar. Por último, 3 preguntas. Son 3 preguntas hipotéticas que podrían estar en el examen. Son 3 preguntas que van a ayudar a pensar estructuralmente e integralmente este texto. ¿Cuáles fueron los mecanismos de dominación política del régimen oligárquico y cómo respondió la UCR a cada uno de ellos? ¿Qué intereses y temores llevaron a sectores de las élites a apoyar la reforma electoral? ¿En qué sentido la ley Sáenz Peña fue una reforma desde arriba? ¿Qué diferencias ideológicas, organizativas y de base social existían entre radicales, socialistas y anarquistas? Porque a pesar de esas diferencias, los 3 contribuyeron al proceso de reforma. Muchísimas gracias por escuchar este episodio y que tengas un buen día, una buena tarde o una buena noche.